Las emociones tienen un papel fundamental en la vida de cualquier ser humano, pero lo que sí es inevitable es que siempre se puede apreciar y contemplar cada inicio y cada final de ciclo. Y en esta continuidad de apertura y cierre se descubren confirmaciones y evidencias de las propias naturalezas del ser como esencia. Bienvenidos a todos a Mundo Expansivo. Yo soy Sara Gómez y gracias por acompañarnos una vez más en otra programación. Quiero en esta ocasión, tenemos sobre todo la oportunidad y el placer de recibir una invitada especial que hoy nos va a acompañar con un tema muy interesante que vamos a abordar y sobre todo lo vamos a hacer con respeto, con conciencia, ya que en este canal de Mundo Expansivo lo que intentamos es pues bueno, ofrecer la idea de aportaciones y visiones y experiencias sobre todo de otras personas para que os pueda ayudar, para que todos tomemos conciencia y tengamos pues una vida más plena y más rica, ¿no? En este caso, el tema que vamos a abordar es sobre la salud y el bienestar. Y esto está relacionado sobre todo con la evolución espiritual. La presentamos. Ella es Elisana Lostaunao. Bienvenida, Elisana. Hola, muchas gracias, Sara. Yo aquí muy feliz de estar compartiendo con tu audiencia. Gracias a ti por estar con todos nosotros. Vamos a ir conociéndote poquito a poco y vamos a adentrarnos en el tema que hoy quieres compartirnos, que creo que es súper interesante, súper importante en nuestra vida para que todos tomemos conciencia. Elisana, a mí me gustaría empezar un poco sabiendo, pues, dónde naciste, de dónde eres. Bueno, yo soy originalmente peruana, nací en Lima, Perú. Viví casi toda mi vida allí. Me mudé a los Estados Unidos, no recuerdo, 31 años, cuando tenía 30 o 31. Y pues desde ese entonces estoy viviendo aquí. Y Elisana, ¿tú recuerdas con qué soñabas cuando eras pequeña? Ay, bueno, yo soñaba ser maestra con mi mamá. Y pues siempre tuve esa vocación de enseñar. Es más, hasta ahora, a mí me apasiona compartir el conocimiento y siempre lo he sentido, ¿no? Yo, cuando era joven participaba en la parroquia, fui catequista, me gustaba compartir información. Vamos como descubriendo a lo largo de nuestra vida cosas que están relacionadas con nuestra niñez, ¿no? Y Sí, es muy interesante cuando empezamos a descubrir o a tomar conciencia de ello que había algo relacionado con el que empezó siendo un juego, ¿no? sí, así es. Aparte de que yo también conversaba mucho con mis amistades y siempre me contaban sus problemas y yo pues le daba mi opinión que tenía en ese entonces y todo el mundo me decía, wow, Elisana, tú deberías estudiar psicología. Y siempre sentí que tenía esa conexión con la gente, ¿no? Y el poder, mira, para mí la información siempre me ha fluido. Yo siempre he tenido esa particularidad, no sé si es un don yo tengo que estar inspirada para hacer las cosas y eso me funciona a mí para todo y siempre lo he tenido desde pequeña. Entonces, cuando yo me sentía, que la información fluía, yo simplemente lo transmitía y siempre he tenido buena recepción al respecto, ¿no? Ya en mi edad adulta me di cuenta pues que eso estaba relacionado con esa vocación que yo tengo de enseñar, de compartir, de ayudar a las personas. Qué maravilla. Y Elisana, cuéntanos un poco a qué te dedicas tú actualmente. Bueno, yo soy maestra y al final fue mi sueño y estudié educación inicial, trabajo con niños pequeños y a la par hago terapias porque también tengo una certificación en la terapia de shock emotivo y tengo pues otras certificaciones también en psiconeurociencia y sigo estudiando, yo sigo estudiando, seguí otra certificación y también por ejemplo soy facilitadora de coeficiencia inmunológica y eso me ayudó un montón porque hay cantidad de protocolos de sanación allí que un poco te abre más, ¿no? Te expande más la mente al poder interior que todos tenemos dentro. Entonces, todo está integrado.
terapia de shock emocional. Esto es lo que tú vas a tratarnos hoy. Vamos a ir paso a paso. A mí me gustaría, antes que nada, que tú definieses con una sola palabra en el momento vital en el que tú te encuentras ahora. Me siento expansiva. Muy bien. Nos gustaría saber qué es ese tipo de terapia para las personas que no lo conozcan. Nos vamos a ir adentrando a ello, pero me gustaría saber en qué momento decidiste dedicarte y adentrarte en este camino de sanación, de terapias, porque tú trabajas con la hipnoterapia, si no me equivoco, y Y, además tienes esta terapia de shock emotivo, pero cuéntanos un poco cómo te adentraste tú. bueno, yo creo que todo esto fue un regalo del universo, como que todo se dio así de una manera que tenía que ser así, que ya estaba planeado. O sea, eso llegó a mi vida en un momento en que yo necesitaba seguramente eso, ¿no? Yo estaba buscando cuál es mi misión. Yo vengo trabajando, enseñando con niños por muchos años y yo siento de que ya estoy en un momento que muy pronto me voy a retirar, como que necesito hacer otras cosas. Y pues en ese entonces yo estaba pasando por una situación un poco difícil porque enviudé y estaba en toda mi transformación, mi despertar espiritual, ¿no? Y llegó a mí esta información sobre una certificación para trabajar con personas que tienen ansiedad. En ese entonces yo desconocía bien qué cosa era la ansiedad, no tenía mucha experiencia al respecto, pero me intrigó el tema porque como yo siempre he estado metido en ese mundo de la conexión con las otras personas, el escuchar sus problemas, el tratar de encontrar soluciones, el compartir el conocimiento, porque como pues mi vocación es ser maestra, siempre me gustó enseñar y la gente me dice algo y yo tengo algo que decir. A lo mejor por ahí no está muy bien, ¿no? Pero yo necesito, es esa vocación que tengo de enseñar, ¿no? Y me pareció interesante el tema, un amigo me pasó la información y me inscribí. Para serte sincera, cuando me inscribí no conocía mucho exactamente dónde me estaba metiendo. Yo sentía que tenía que hacerlo. Yo sentí como que era un llamado, un empujoncito. Y entré y me llevé una sorpresa, ¿no? Todo lo que yo iba aprendiendo desde el inicio era increíble y hacía conexión con lo que yo creía, me hacía sintonía, resonaba conmigo. No era un curso de psicología en la universidad, sino era un curso más integral, ¿no? Estaba conectado no solo con el conocimiento, sino también con la conciencia, ¿no? Con el poder interior. Y para mí eso me hizo mucho sentido. Y me dediqué a estudiarlo, a practicarlo, a profundizarlo y pues eso es lo que hago ahora también. Perfecto. ¿Y nos puedes expresar, transmitir lo que realmente tú haces con esta terapia? ¿Qué significa? Bueno, mira, la terapia de shock emotivo es una terapia que es relativamente nueva. Es una nueva propuesta para la sanación de la ansiedad. La ansiedad está vista como un trastorno que no tiene cura, que tú puedes aprender a manejarla, que tú puedes aprender a controlarla. La gente siempre está buscando suplementos que te puedan calmar el sistema nervioso y que puedas más o menos lidiar con los síntomas, ¿no? Lo que propone la terapia de shock emotivo es no lidiar, sino es sanar, es salir del trastorno, vencer ese trastorno. Y eso es lo que propone la terapia de shock emotivo. Y esta terapia fue creada por Enrique Villanueva y él es el que imparte los entrenamientos, ¿no? Él propone la idea de enfrentar al miedo, enfrentar los síntomas, enfrentar a la ansiedad. Las personas que sufren de ansiedad han vivido huyendo por toda la vida, porque cuando tú tienes un síntoma de ansiedad, ¿qué haces? Tratas de evitarlo. Por eso es que tú necesitas tomar medicamentos o tomar suplementos porque no quieres sentir lo que se siente. Entonces huyes toda la vida. Y la propuesta de la terapia de shock emotivo es dejar de huir, recuperar tu poder de pelea. Cuando se activa tu sistema nervioso, uno tiene la opción de congelarse, de huir o de pelear. Y nosotros o las personas que tienen ansiedad están acostumbrados a congelarse o a huir.
y ahora lo que hay que hacer, lo que se propone es pelear. Y realmente en eso consiste la terapia de choque emotivo. En vez de huir de los síntomas, huir de lo que se siente, es pedir más, pedir sentir más, sentir sin juzgar. Cuando la ansiedad se da cuenta que no tienes miedo, porque al final la ansiedad es eso, es un miedo, la ansiedad se da cuenta que tú no tienes miedo, que tú recuperases tu poder de pelea, desaparece. Así. Entiendo que aborde traumas, también el sentido de la depresión, ¿sí? De ataques de pánico. Entonces, Ujú. tratáis sobre esta forma de terapia para estos casos tan complicados que hablamos de la salud mental, ¿no? Generalmente supongo que es que no sabemos gestionar cuando nos pasa, cuando tenemos esos síntomas, cuando tenemos esos ataques, ¿no? Ese miedo, como bien decías, es un poco acercarnos a él como parte de nuestra naturaleza como seres humanos, es entendernos. Claro, si yo lo enfoco desde el lado espiritual, es cuando una persona tiene ansiedad o cuando una persona tiene un tipo de trastorno o una dificultad difícil, no es porque la gente tiende a victimizarse, la gente tiende a lamentarse de lo que le pasa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo esto? Ya no soporto más la ansiedad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué es que me da a mí? O si es un problema, por ejemplo, como en mi caso, yo enviudé, ¿y por qué tuve que pasar por eso? ¿Y por qué me tocó a mí? No me lo merezco. El victimizarse hace de que uno caiga más profundo en ese sufrimiento, en ese pozo oscuro que yo le llamo, en la ansiedad. Cuando uno se victimiza, lo que haces es fortalecer más a la ansiedad. Entonces, cuando a ti se te presenta una situación difícil, y eso yo se lo comparto mucho con las personas, con mi audiencia, es de que siempre hay una razón por la que pasan las cosas. Por algo tú tienes ansiedad, por algo tú estás pasando por lo que estás pasando. Entonces, en vez de estar diciendo, ¿por qué a mí? Empieza a pensar, ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando por eso? ¿Qué cosa tengo que aprender? ¿Qué no estoy viendo que necesito ver? Que esta dificultad me está mostrando. Mucha gente tiene que aprender, por ejemplo, a transformarse, a fortalecerse, porque cuando uno pasa por una experiencia difícil, uno al final, cuando sale de ella, porque nada dura 100 años, sales más fortalecido. Ya no eres la persona que eras antes porque te transformaste. Y eso es lo que te estaba diciendo el universo, Dios, la vida. Tú necesitas pasar por esta experiencia, tú necesitas transformarte. Entonces, la vida a veces te da pruebas y uno pues las ignora. Y cada vez te las pone más difíciles y uno las ignora hasta que te viene una fuerte para que uno despierte, uno reaccione. Entonces es enfocarse en por qué es que las cosas pasan, por qué, para qué esa dificultad vino a mí, qué tengo que aprender. Y estoy segura de cuando uno se hace esa pregunta, la información fluye y tú vas a encontrar esas respuestas. Entonces aprovecha, ¿no? En vez de pensar que la ansiedad vino a ti porque tú tienes mala suerte, porque la vida es injusta, más bien siéntete afortunado, porque el mundo, el universo, Dios te está hablando y te está diciendo, te está llamando la atención, te está diciendo, necesitas transformarte, necesitas cambiar. Hay algo que tú no estás haciendo, que te estás desviando de tu camino, de tu misión. Cuando tú comprendes eso, aprendes a sentir y a vivir la experiencia, por más difícil que sea, con agradecimiento, porque es como una lección. Cuando uno va, por ejemplo, a la universidad y tomas un examen, tú no vas al examen molesto porque te están tomando examen. Tú te preparas y vas y das tu examen porque ese es parte de tu aprendizaje para que puedas graduarte. En esta vida también tenemos lecciones y la ansiedad, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Es ¿qué puedo aprender? Las personas que se han sanado de ansiedad se han transformado y ellos dicen, yo me alegro haber pasado por esta situación porque ahora soy una persona más fuerte, más resiliente. Y la persona que yo era antes fue la que me trajo y me llevó a la ansiedad. Entonces yo me he transformado, ya no soy la persona que era antes. Me siento mucho mejor. Y eso es para todo. Yo también, yo siento que después que mi esposo falleció, yo soy otra persona. Y sé de que
tuve que pasar por esa experiencia y a lo mejor el universo me envió a mi esposo y hizo que él partiera en ese entonces porque yo necesitaba aprender. Y definitivamente mi vida dio un vuelco de 360 grados y yo no cambio la vida que tengo ahora, la persona que soy ahora por nada. Eso no quiere decir que diga, bueno, qué bueno que falleció mi esposo. No, me hubiera gustado que la situación hubiera sido diferente o que yo me hubiera dado cuenta antes, pero la vida fue así y hay que aceptarla como es y agradecer. Entonces lo que yo hago es agradecer el tiempo que me permití vivir con mi esposo, la experiencia que tuve con él, todo lo que aprendí, porque él era una excelente persona, me hizo crecer. Agradezco esa experiencia y ahora agradezco haber pasado por eso también, porque ahora me convertí en la persona que yo debía ser. Y aún sigo creciendo, todos estamos evolucionando. Poco a poco, siempre a través de las experiencias de la vida estamos creciendo. Los traumas por los que pasamos, ¿tú consideras que están relacionados con nuestra infancia? Sí, la mayoría, si no es todos, los traumas empiezan en la infancia. ¿Por qué? Porque cuando una persona, cuando el niño es pequeño, el cerebro no está totalmente desarrollado y el niño tampoco tiene esa experiencia, esa historia que tenemos nosotros de entender las cosas que pasan. Si nosotros escuchamos que alguien toca la puerta con fuerza, pum, 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 nosotros podemos pensar, ay, a lo mejor pues, alguien está tocando, como no le abre. O sea, nuestra mente empieza a usar, a pensar por qué puede estar ocurriendo. Pero cuando un niño pequeño escucha eso, un niño chiquito, como no vivió esa experiencia de otras veces que ha ocurrido, se asusta, ¿no? Puede pensar, generalmente el niño no puede pensar qué es eso. Él no piensa, "Ah, alguien está entrando", simplemente escucha el ruido y se asusta y lo relaciona con algo peligroso y el miedo generalmente es un miedo de muerte, aunque el niño no lo analice, ¿no? Entonces, el niño no tiene toda esa experiencia de vida que tenemos nosotros para entender lo que está ocurriendo. Entonces, cuando una situación ocurre en la infancia, el miedo es muchísimo mayor y se dice que los niños están un 75% en un estado hipnótico. Por eso es que los niños son tan fáciles de sugestionar, son bien sugestionables. Entonces, en ese momento, cuando el niño tiene miedo, lo que sea que se está pasando en su mente es mucho más fácil que se implante en su cerebro. El hipocampo no está bien desarrollado, donde se guardan todas las experiencias y los recuerdos. Entonces ahí se puede ocurrir lo que se llama la atrofia del hipocampo. Y eso ya en la edad adulta, cuando uno llega a la edad adulta, uno puede detonar, eso puede, yo digo puede, podría, porque no todos le pasan, detonarse en un ataque de ansiedad, por ejemplo, ¿no? No todo el mundo le pasa, pero hay gente que sí. Ahora, el hecho de que te ocurrió en la infancia y que se te atrofió, por ejemplo, el hipocampo, vamos a suponer que eso ocurrió, no quiere decir de que tú ya estás malogrado, ¿no? Porque eso se puede regenerar. Ahora con lo de la neuroplasticidad se ha probado de que el cerebro se regenera. Nosotros podemos crear nuevas conexiones neuronales y eliminar las anteriores, que son la de miedo, la de susto, la de angustia. Entonces uno lo puede trabajar. Hay mil ejercicios que uno puede hacer. Al final es el cambio, ¿no? El cambio de vida que uno hace, el cambio de pensamiento. Pero sí, la mayoría, por no decir todos, ocurren en la infancia, en principios de la adolescencia. Todo lo que se vaya vivenciando en la infancia, cualquier ser humano, somos muchos por los que vamos a tener que lidiar con esas situaciones, ¿no? Que tienen que ver, como has dicho, con el crecimiento personal, con el descubrimiento de uno mismo y con poner luz en aquellas partes oscuras, ¿no? Da esa sensación como que por falta de entendimiento, de comprensión, pero no deja de ser un acercamiento hacia nosotros mismos, ¿no? Eh, Tú has comentado antes sobre el plan que ya está establecido. Además lo has dicho de manera segura y convincente, en el que tú consideras de que todo está escrito y está establecido y nosotros tenemos que pasar y realizar por ese viaje de descubrimiento, porque tú te consideras como una persona investigadora, ¿no? Sí, así es. Pero esas naturalezas nos llevan, ¿no? La curiosidad nos lleva a descubrir, a manifestarse,
esos miedos de alguna manera es una especie de conocernos. Creo que el crecimiento tiene que ver mucho con conocer esa transformación en nosotros. Sí, el que todo esté planeado también es relativo, ¿no? O sea, nosotros, hay un plan divino. Nosotros antes de venir a la Tierra, nosotros planeamos la vida que vamos a tener. Pero en la Tierra tenemos libre albedrío. Por eso es que la gente a veces, porque nosotros venimos sin memoria, no nos acordamos de nada, entonces uno se desvía del camino, pero a pesar de que uno se desvía, mantiene la línea, ¿no? Sino que uno tiene diferentes opciones, ¿no? Y cada opción te lleva a una línea diferente de tiempo. Pero sí tenemos, nosotros venimos con un grupo, lo que le llaman el grupo almático, que nos movemos en todas las reencarnaciones, si es que sé, no sé si usted habla de reencarnaciones, pero venimos con el mismo grupo almático y con esa gente, con esas personas son las que nos resonamos y nos relacionamos. Y venimos y seguimos el plan, que es un plan que hemos creado nosotros para poder vivir la experiencia, para poder crecer, para poder expandirnos. Y yo creo en eso. Pero como yo siempre digo, no hay una verdad absoluta y yo estoy abierta a todas las posibilidades. Yo escucho, aprendo y estudio de todo y simplemente me quedo con lo que me resuena. Es bueno estar abiertos a todas las posibilidades. En caso de que algo ocurra, tienes la información, ¿no? Yo no me caso con nadie. Yo no creo esto y no creo lo otro porque se habla mucho y de muchas cosas. Yo no es que creo todo y no creo nada, pero de acuerdo a mi experiencia, como yo he ido viviendo mi vida, yo sí puedo corroborar que las cosas que han sido planeadas o las cosas que te van ocurriendo es para que tú evoluciones. Pues si tú te das cuenta, las cosas que te han ido pasando toda tu vida desde que has sido pequeña te ha hecho crecer. Y uno siempre crece, madura, se fortalece y las cosas van mejorando. Pareciera que cada vez que tú pasas por una situación difícil, te vienen cosas buenas, ¿no? Como dicen, cada vez que ves el lado oscuro, encuentras una ventana. Y eso es un patrón que se da, ¿no? Siempre hay algo bueno que pasa a la vez, porque nada puede ser tan malo. Y ahí estamos nosotros para seguir, para salir, para avanzar. Elisana, ¿es eso verdad de que la depresión está relacionada con nuestro pasado y la ansiedad más bien con el futuro? La depresión y la ansiedad, mira, no es que hay una diferencia, sino que la ansiedad realmente son con pensamientos futuros, ¿no? La persona que tiene ansiedad está pensando en cosas que te va a ocurrir, que te va a pasar, y sufres y te preocupas por cosas que tú crees que van a ocurrir. Y dicen que el 80% de las cosas no ocurren. La depresión son recuerdos del pasado, ¿no? Ay, mi esposo estaba sufriendo, estuve enfermo y vivo en ese mundo. O sea, yo vivo en el pasado, sufriendo en depresión por algo que ya pasó, ¿no? El recordar el pasado vivencia, lo trae al presente, ¿no? Es que el cerebro no entiende eh, eh, cuál es verdad y cuál es mentira cuando tú lo traes a tu emoción. Si yo recuerdo un pasado vívidamente, mi cerebro cree que está ocurriendo. Entonces me lo implanta más y me hace vivir ese momento triste, de desgracia, de victimismo, porque yo estoy sufre que te sufre por algo que ya fue, que ya pasó, ¿no? La ansiedad es algo que no ha pasado. Entonces yo me estoy preocupando de algo que no ocurrió, ¿no? Y si fracaso, y si me sale mal, y si pierdo mi plata, y si me estafan, y si me roban, entonces todo eso te limita a avanzar, ¿no? Ahora, las personas que tienen ansiedad eventualmente pueden presentar depresión. La ansiedad te podría llevar a la depresión. No quiere decir que necesariamente eso ocurra. Ahora, que la depresión te lleve a la ansiedad, no. Que tú tengas depresión y que te dé ansiedad puede ocurrir, pero que te dé ansiedad porque tienes depresión, no. Eso no ocurre así. Me parece muy interesante que nos estés contando pues esta visión más amplia para invitarnos a acercarnos a nuestros propios miedos, nuestras propias naturalezas, de una manera distinta, ¿no? Porque, claro, el miedo ya sabemos cómo se manifiesta en cada uno de todos nosotros, ¿no? Y que tenemos que estar aprendiendo y lidiando con ello. Pero el escucharte decir, se puede sanar de raíz, ahora mismo hay mucha gente que pueda estar atendiéndote y decir, ¿es posible? ¿Mm? ¿Es posible solucionar ese tema que yo tengo o que vengo arrastrando incluso en el pasado?
Aquí abrimos esa posibilidad, ¿no? Con esta forma terapéutica en la que nos cuentas, Elisana. A mí me gustaría saber qué tipos de casos que tú podrías o quisieses contar y compartir, que a ti verdaderamente te haya llamado la atención, que tú hayas visto verdaderas transformaciones y curaciones, o que incluso te haya podido transformar a ti personalmente. Claro, eh, las personas que tienen ansiedad en este momento, que se le disparó la ansiedad en este momento, hay personas que me escriben y me dicen, yo tengo ya 3 meses, o hay gente que dice, tengo 10 años, ¿no? O hay personas que me dicen, a mí me dio ansiedad por culpa de mi esposo, porque era un tóxico, entonces mi esposo me dio ansiedad, o mi pareja me dio ansiedad. Y ese es un caso bastante común. Y en realidad no es así. Tu esposo no te dio la ansiedad, ni tu jefe porque era un abusivo te dio ansiedad, sino que la ansiedad tú ya la tenías, que se disparó en ese momento, ¿no? ¿Qué cosa es la ansiedad? Es la acumulación de emociones reprimidas, ¿no? A través del tiempo que se disparan en algún momento de tu vida. Como tú bien mencionaste, en la infancia los traumas generalmente son mayores en la infancia y como el niño no puede procesarlo, no sabe cómo procesar sus emociones porque no entiende, lo acumula, lo guarda, no lo procesa, lo acumula, las cosas que le han pasado lo acumula dentro de su cuerpo, ¿no? Es como una energía oscura, una energía negativa que se va desarrollando en el cuerpo y se acumula allí, ¿no? Uno tiene que eliminar, liberar las energías. Bueno, por eso tengan ejercicios, ¿no? De respiración y para liberar esas energías, pero el niño no comprende eso, no entiende eso y acumula energía. Y eso lo puedes acumular y empiezas a acumular todas las frustraciones y las situaciones difíciles que pasan durante toda tu vida, tú lo vas guardando, lo vas guardando, lo vas guardando hasta que algún día explota, ¿no? Y explota en ansiedad. Por eso que es importante a veces dejar a los niños hacer rabietas, y dejarlos llorar y dejarlos gritar, no cortarles, porque esa es una manera que ellos desfogan y expresan sus emociones, porque no entienden otra. No es como el adulto que puede razonar y dice, yo no voy a hacer un escándalo aquí y gritar, porque pues eso lo hace un niño, pero un adulto no, ¿no? Entonces es importante a veces eso. Ahora, te voy a contar un caso de un paciente, no voy a decir nombres, pero me pareció muy interesante, ¿no? Cómo se desarrolló su ansiedad hasta la edad adulta. Esta paciente tenía un problema. Su mayor miedo era de que sus hijos amanecieran muertos. Ese era su mayor miedo, ¿no? Y ella no se podía, todas las mañanas no se podía levantar de su cama porque cada vez que amanecía y tenía que despertarse le daba no era un ataque de pánico como normalmente es, pero era muy similar. Y se sentía muy mal porque ¿se habrán muerto mis hijos? ¿No? ¿Estarán vivos? ¿Habrán amanecido bien? Ese era su mayor miedo. Trabajando con ella, lle- nos dimos cuenta que en su infancia, cuando ella era muy chiquita, ella vivía con su mamá y su papá. Y pues su abuela, si no me equivoco bien, si era su abuela, falleció, o sea, su abuelo falleció. Entonces su abuela se vino a vivir a su casa porque la mamá la vio a la abuela muy mal, muy descompuesta, entonces la trajo a su casa. Y la niña tuvo que experimentar el sufrimiento de la abuela. La abuela tenía episodios de crisis, ¿no? Sí, de pena, de sufrimiento por la partida de su esposo. Entonces, en las noches, la abuela lloraba y gritaba no, porque a veces uno desfoga sus emociones así. Entonces, la abuela, pues, no sé, por alguna razón lo hacía en voz alta, que la niña se despertaba en la noche muerta de miedo, escuchaba a su abuela gritar, llorar, sufrir, y la pobre niña no entendía lo que está pasando. En ese momento, ¿qué está ocurriendo? Y el miedo, pues, ¿no? El miedo es un miedo inexplicable que se relaciona con el miedo a la muerte, porque el niño no puede entender, mi abuela está llorando, está porque el abuelo se fue. No entiende, simplemente algo le está pasando. Se va a morir mi abuela, ¿no? Ay, ¿qué le está pasando? Y la abuela gritaba y ella tenía que estar escuchando y se asustaba. Entonces, ese miedo en ese momento es muy probable que ella lo relacionó con la muerte, ¿no? Murió el abuelo y pues la abuela sufre, algo también le va a pasar a la abuela. Entonces, cuando las neuronas
se disparan juntas, se cablean juntas. Y ella cableó eso, ¿no? La muerte, ¿no? La muerte, la noche, porque era en la noche, ¿no? Y se despertaba ella con ese miedo porque la abuela gritaba. Eso con la muerte, ¿no? Y ella dice que después de eso andaba asustada. Ella pensaba que sus hermanitos también se podían morir y dice que se levantaba en las mañanas y les ponía la mano en la nariz para ver si estaban respirando. Y eso pues fue pasando y no fue muy fuerte. O sea, ella dice que sentía eso, pero nunca fue muy fuerte, ¿no? Hasta que ella tuvo sus hijos. O sea, ella creció y tuvo sus hijos y pues ese miedo le regresó, ¿no? El miedo a que tus hijos se mueran es una cosa mucho más fuerte. Entonces a ella prácticamente se le disparó la ansiedad allí, cuando tuvo sus hijos, cuando tuvo su primer hijo. Y pues vivió así por mucho tiempo. No fue una cosa demasiado fuerte porque ella me dice que no se lo contó a su esposo y el esposo no se daba cuenta. O sea que no debe haber sido muy fuerte, pero ella vivía así. Entonces, con ejercicios y con gnosis y con ejercicios, ella logró superar ese trauma. Ya no se levanta con ese miedo, ¿no? Pero si te das cuenta qué cosa es lo que detonó, eso fue, ¿no? El miedo a perder a los hijos. Cuando ella se vio madre, entonces ya es más preocupante. Ella decía, es el miedo a perder un ser que amas. Cuando era niño, niña, pues quién es la persona que tú más amas es tus padres, tus hermanos. Pero cuando ya eres madre, son tus hijos, ¿no? Y ese era su miedo. Y para mí fue sorprendente cómo esa conexión, ¿no? Cómo el niño piensa cuando es pequeño, cómo no entiende la situación y a veces es algo que parece simple, ¿no? Que uno dice, bueno, pues esto está ocurriendo, debería entender. No, el niño no entiende eso. Entonces, cuando uno es adulto, como está implantado, tú no estás pensando como adulto. O sea, ella por más que razonaba y decía, bueno, es imposible, ¿cómo mi hijo va a nacer muerto? No tiene lógica. Pero es que ella lo tenía implantado en su cerebro. Porque el que pensaba no era ella, sino era su niña. El miedo, el miedo que ella sentía era el miedo de su niña. Entonces, el entender por qué te ocurren las cosas te ayuda a comprender y a entender a nivel consciente, pero la ansiedad no se puede curar a nivel consciente, sino a nivel subconsciente, porque se implanta a nivel subconsciente. Entonces, entendiendo a nivel consciente, ya puedes trabajarlo a nivel subconsciente. Entonces, con una hipnosis y con ejercicios, a ella le dicen ejercicios de enfrentar ese miedo, ¿no? Cada vez que ella se enfrentaba al miedo, se le activaba su sistema simpático y le venían todos los síntomas. Pero ahí enfrentar y pedir más y sentir sin resistir, sin juzgar, simplemente sentir, poco a poco la llevó a salir de ese síntoma, ¿no? De ese miedo a que sus hijos mueran. Queremos recordar que el funcionamiento de la terapia de shock emotivos a través de la hipnoterapia. Realmente tiene su base en la hipnoterapia, Ujú. porque se considera que la persona que tiene ansiedad está en hipnosis, estás en un estado sugestionable. Por eso es que tus pensamientos no tienen lógica, ¿no? Yo pienso de que si salgo a la calle me va a machucar un carro, ¿no? Lo puedes tener implantado. ¿Y qué de lógica tiene eso que tú vas a salir? O sea, eso puede ocurrir como le puede ocurrir a todo el mundo, pero ¿qué chances hay de que eso ocurra cada vez que tú sales a la calle? O sea, uno entiende que no tiene lógica, pero es que uno lo tiene implantado en el cerebro porque cuando uno entró en ese estado emocional, se implantó la ansiedad, o sea, la ansiedad, tanto las cosas positivas y las cosas negativas que tú recibes, tiene que estar conectada con una emoción. Cuando uno, la emoción de, por ejemplo, de amor, de alegría y de felicidad, con la emoción de rabia, de cólera, de miedo, esas dos emociones, tú puedes implantar cosas en tu cerebro. ¿No? Entonces, cuando una persona pasa por un miedo, si yo, por ejemplo, estoy en la calle y pues me asalta, viene un hombre con un arma y me apunta y me asalta, y en ese momento que me está asaltando, yo escucho a lo mejor fuegos artificiales que están pasando porque a lo mejor es un día de fiesta, entonces los fuegos artificiales o una música que justo están pasando en la radio cuando a mí me asaltan. En ese momento, cuando a mí me saltaron, yo tuve una emoción de miedo fuerte. Y esa emoción tiene que ser tan fuerte para implantarse, para que se implante con
lo que está ocurriendo alrededor. Entonces, ahora cuando yo escucho los fuegos artificiales o yo escucho esa música o la música, a mí me activa mi sistema simpático. Entonces yo digo, a mí no me gusta la música porque me deprime, ¿no? Cada vez que escucho música me siento mal. Y nunca entendí por qué, no entiendo por qué. Y es por eso, ¿no? Porque tú lo anclaste, ¿no? Eso pasa cuando uno está en un estado emocional grande. Por eso es que en la terapia de choque emotivo se propone eso. Tú tienes que entrar a esa emoción para sanar. Si esa emoción te puso en ansiedad, una emoción te va a sacar de allí. Si tú quieres salir de la ansiedad, tienes que enfrentar el miedo, tienes que pasar a través de esa dificultad incómoda para que tú puedas salir. Así como entraste y te hipnotizaste, ahora te deshipnotizas, es una cosa así, ¿no? Ujú. Y cableas. Cuando uno entra en poder, uno logra cambiar tu neurología y uno cablea esas conexiones de poder y esas conexiones de poder debilitan a las del miedo. Y poco a poco uno va saliendo del trastorno de ansiedad. Vamos tomando conciencia que se define de esa manera, como has dicho, conexiones emocionales. Y claro, es algo que tenemos que estar gestionando toda la vida, aprendiendo a gestionarlo, ¿no? Constantemente desaprendiendo, aprendiendo. Es algo así, ¿no? Que forma parte de la evolución de todos nosotros. Pero Ilisana, yo quería preguntarte si tú consideras también que este tipo de enfermedades, cuando se manifiestan, también están vinculadas a memorias de vidas pasadas. Se dice que sí, no he profundizado mucho en ese tema, no me entro mucho en lo de vidas pasadas. Se dice de que muchas veces traemos información genética de ancestros, vidas pasadas, ¿no? Y uno tiene que trabajarlo a ese nivel, ¿no? Entrar en una hipnosis regresiva a otras vidas. Yo no he hecho eso todavía, he hecho hipnosis regresiva en tu vida. ¿Por qué? Porque el maestro Enrique Guionea asume de que si es en esta vida, ¿de qué te sirve que tú estés lidiando con cada vida anterior? Te frustrarías más, son muchas vidas. Pero sí es cierto, si tú te pones a hacer tu árbol genealógico o ¿cómo le llaman eso? Conflictos biológicos, y empiezas a buscar y a buscar en tu pasado, en tus vidas anteriores, puedes encontrar. Sí, es cierto, pero yo no he trabajado eso. Sé que se puede, pero se puede trabajar con tu vida de ahora, ¿no? Es buscar el trauma en tu infancia, te lleva una regresión a tu infancia y trabajamos cuál es el problema que lo originó. ¿Qué originó ese trauma, ¿no? ¿Por qué situaciones tuviste que pasar para que ahora en la adultez estés pensando como esa niña o ese niño? ¿No? Entonces, si tú logras entender, por ejemplo, hay un caso bien práctico con un paciente que tuve que a mí me dejó muy satisfecha, porque él tenía una situación, eh, tenía un rechazo y no era un odio, pero un rechazo y un resentimiento que él no quería, él luchaba, él tenía un resentimiento con su tío. Y él luchaba con eso, porque yo quiero ser amiga de mi tío, quiero estar bien con él. Y él me habla, y yo le converso normal, pero no me puedo quitar ese dolor, ese resentimiento. Entonces, ¿qué le pasaba a él? Cuando él era niño, su tío era niño también, era mayor que él. Había una diferencia de edad. Creo que el tío era adolescente y él todavía era un niño, ¿no? Y como todos los niños, pues tienden a ser abusivos, ¿no? Y este niño le hacía pelear al niño pequeño, se burlaba, él dice que le contaba a sus compañeros, él te ha dicho que tú eres así, esa, para enfurecer a los compañeros y provocar una pelea, ¿no? Y el pobre niño siempre lo tenían peleando y él sufría, ¿no? Entonces él, él no le gustaba, o no puede ser odiar, porque él nunca dijo que odiaba, pero él tenía mucha cólera y rabia con el tío porque lo ponía en situaciones así. Y de la edad adulta tenía ese sentimiento y no lo podía, a pesar que era una persona adulta y ya de manera consciente decía, yo sé, yo no quiero estar así, eso fue en el pasado, eso ya pasó, yo necesito perdonarlo, pero no me puedo quitar ese sentimiento. Y era ¿por qué? Porque él pensaba como el niño, ¿no? Entonces, en un ejercicio que le hice, lo hice enfrentarse al tío, pero en el pasado. ¿Qué edad tenía el tío? 14, 15 años. Era un niño, era un adolescente joven, ¿no? Él
cuando uno es adulto, tú estás evaluando a la otra persona en el presente, pero esa persona fue un niño y los niños cometen errores, los niños tienen la mentalidad de niños y reaccionan como niños. No solo le hice ver, o sea, en ese ejercicio, porque lo enfrenté, o sea, él se enfrentó a su tío en el pasado, ¿no? Que él era un niño, sino que qué estaba pasando con ese niño, ¿no? Entonces yo le hice el ejercicio si no me equivoco, fue el de la silla vacía que le hice, donde él conversó con el tío y luego le tocó a él hacer de tío y conversar con él mismo, ¿no? Y en ese momento, aunque tú no creas, la información fluye y él entendió lo que estaba pasando su tío en ese momento para reaccionar así, porque todos tenemos una historia, ¿no? A veces cuando una persona te agrede, tú piensas que eso es una persona mala que te agrede porque te odia, y a veces las personas que son muy agresivas y atacan a los demás porque tienen una vida miserable, porque a lo mejor en su casa lo agreden. Tiene hermanos mayores que le pegan, gente que lo abusa. Entonces ellos salen afuera, buscan al más débil para sentirse mejor y lo abusan también para sentirse, pues, liberarse de esa frustración que traen porque a lo mejor en su casa, pues lo abusan, ¿no? Entonces yo nunca conversamos qué le pasaba al tío, pero después de la sesión él dijo, pude entender a mi tío, pude entender por qué es que él hacía eso y a él le fue muy mal. Es más, hasta compasión sentí por él. En ese momento se le fue, se le fue por completo ese sentimiento que no podía quitárselo, ¿no? Ya no era rabia, ni odio, ni, ni frustración, sino compasión. Y además era por el niño, ¿no? Porque ahora el tío era adulto y el tío pues hasta se avergonzaba de lo que había hecho, ¿no? Le pidió disculpas. O sea, uno a veces comete errores de niño, ¿no? Y uno dice, yo no puedo borrar mi historia, pero hay que pensar, ¿no? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Y él se libró de ese trauma. Qué historias, ¿eh? Qué casos tan profundos y transformadores. Es que, Lisana, yo creo que es muy importante cuando cualquier persona llega a ese punto en el que empieza a poner entendimiento en esa situación que vivió y no supo cómo resolverlo, ¿no? O cómo afrontarlo, o cómo gestionarlo, como los casos que acabas tú de comentar. Pues es difícil y creo que es un ejercicio que en algún momento dado, en muchas circunstancias, a todos nos toca colocarnos o posicionarnos en ese lugar de observador y de comprender lo que pasó, ¿no? Realmente siempre lo digo que es una parte fundamental de la sanación en sí, ese proceso de tomar conciencia, ¿no? Sí, de ponerse en el lugar del otro, de entender al otro, ¿no? La persona que es agresiva contigo habla más de él que de ti, ¿no? Si tú volteas eso, logras cambiar tu pensamiento, ¿no? Yo le llamo mirar con el ojo del águila. El águila puede ver todo. Nosotros solo vemos lo que nuestros ojos nos permiten ver, pero no conoces toda la historia. Pero si tú logras conocer la historia, ya no pensarías igual. Simplemente que la desconocemos y nuestra percepción es diferente a la de los demás. Como dicen, el mapa no es el territorio. Lo que tú percibes de una realidad no es lo que percibe los demás, no es lo que tú percibes, lo que percibe mi mamá. Cada quien percibe la realidad de una manera diferente. Entonces, considerando eso, que cada quien percibe la realidad de manera diferente, uno aprende a entender lo que las otras personas dicen o piensan, ¿no? Me está mintiendo. No, no es que me está mintiendo, a lo mejor él lo percibió de esa manera, ¿no? Y no tomarse las cosas personal. Aprender a ver a los demás como uno, aceptar a las personas como son, porque como como cada quien, todos pertenecen a tu grupo almático, cada quien viene con una misión y es un alma diferente. Tú tienes tus hijos, por ejemplo, yo tengo tres hijos y mis tres hijos son totalmente, literal, totalmente diferentes. Y yo crié a los tres. Sin embargo, son totalmente diferentes. Mientras una es pues renegona, agresiva y me dice cada cosa, el otro me dice cosas lindas y me abraza ¿no? Y la tercera, ella no dice nada, ella actúa sola, es muy independiente, hace sus cosas, salió a mí, y ella crea sus cosas, hace sus cosas. Entonces, cualquiera diría,
Ay, es bien desordenada, ¿no? Ay, clase de madre que tiene una hija desordenada o que tiene una hija que siempre habla sus pensamientos, no tiene filtro, mi hija la mayor. O conoce solo al varoncito, ay, qué lindo. Porque una vez me dijeron, ay, tu hijo es qué lindo, me imagino que tú debes ser una gran persona, ¿no? Y yo no me parezco nada a mi hijo. Cómo cada alma es diferente, ¿no? Y aprender a amarlos como son y rescatar, ¿no? ¿Por qué mi hija es así? Y yo rescato cosas, ¿no? Ella se parece mucho en un área de lo que era mi esposo. Yo dije, si yo no le tenía paciencia a mi esposo, pues le tengo que tener paciencia a mi hija porque me arrepiento de no haberle tenido paciencia a mi esposo. Entonces la puedo entender mejor, ¿no? Y mi hijo es la parte bonita de mi esposo, entonces yo digo, ah, qué bonito, ¿no? Entonces mi esposo sigue acá y me sigue presente, ¿no? Y así uno aprende a agradecer lo que tiene, a rescatar lo positivo y aprender de él, ¿no? La vida está para aprender y todo lo que se nos presenta es con un fin pedagógico, para que evolucionemos y crezcamos. ¿Esta terapia la puede tratar cualquier persona? ¿Es solo para mayores de edad, adultos o con niños también? Con todo el mundo, niños, adultos, porque hay un la terapia lo puede hacer todo el mundo, o sea, es para todo el mundo, pero que todo el mundo esté listo, no todo el mundo lo está, porque hay que enfrentar un miedo. Es como que tú le tienes terror a lanzarte. A mí me da mucho miedo lanzarme de un avión, por más que yo tenga un paracaídas. Yo no me arriesgo a lanzarme. No me arriesgo porque me da miedo. Es que me da miedo. Entonces es algo así, es como lanzarte y exponerte a un miedo que tú tienes. Si tú no estás listo para hacer eso, es muy difícil. Pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer, porque en algún momento lo vas a estar. Para eso hay ejercicios, para eso hay muchas cosas que, sabes que para sanar es todo un proceso, desde la alimentación, meditaciones, exposición al incómodo, cambio de pensamientos. Hay muchas cosas que tú vas a ir haciendo que va a ir manteniéndote más tiempo en tu sistema parasimpático. Los ejercicios de respiración, por ejemplo, son muy buenos para mantenerte en el sistema parasimpático. Y eso va a ir calmándote, calmándote hasta que va a llegar un momento que tú vas a estar listo, preparado para enfrentar. Normalmente la gente que está listo es cuando ya no quieren vivir más con ansiedad, cuando ya quieren salir y están dispuestos a hacer de todo, están dispuestos a enfrentar ese miedo. Entonces, ¿es para todos? Sí. ¿Todos pueden hacerlo? No. Pero no quiere decir que nunca lo vas a poder hacer. Va a llegar un momento que vas a estar listo. Es como el despertar espiritual. Tú no vas a esperar, tú no vas a... "Ay, yo desperté, pero mi hija no. Yo quiero que ella despierte. Y trato y solo veo rechazos. No es así. Cuando tú tratas de cambiar a una persona, lo que haces es interrumpir su proceso de evolución. Tienes que dejar, en algún momento esa persona ya va a estar listo. Igual, la persona que tiene ansiedad y no está lista, aunque se lo digas, aunque se lo expliques, aunque se lo pongas, ya va a llegar el momento en que esa persona esté lista para enfrentar sus miedos, para hacerlo, y ese día va a decir, ay, ¿cómo no lo hice antes? ¿No? Y eso nos pasa a todos. A mí eso es normal, es parte de la vida. No está mal, todo está bien. Hay una cosa fundamental que has dicho ahora mismo que yo subrayaría, que es la aceptación, porque es algo de lo que tenemos que estar también lidiando con ciertos conflictos que parece que a veces, en muchas ocasiones, nos da la sensación que nos estamos peleando con la vida porque no entendemos una serie de situaciones, circunstancias, problemas, asuntos personales sobre todo, que nos influyen en todas las áreas de nuestra vida. Pero además yo creo que es importante saber que no estamos solos a pesar de que nos pase a nosotros, ¿no? Individualmente. Porque es verdad lo que tú dices, existen personas como tú que saben acompañar, que entregan y ofrecen formas distintas para poder sanarse uno mismo, pero la vida misma también nos lleva, ¿no? Por senderos que hace que nosotros tomemos conciencia, que llegue alguien y te traslade un mensaje importante para ti en un momento dado. Yo creo que Claro, esa es la sí. sensación de preparación a la que tú te refieres, ¿no? Cuando es un Esos son sentir. claro, los mensajes, ¿no? A veces el universo, Dios te manda mensajes sin que te des cuenta. Alguien viene, te habla. Yo puedo hablarte a ti y no te resuena. Y tú dices, pero de aquí a un año, 2 años, a lo mejor vuelvo a hablarte y te hace clic.
Es como Ujú. cuando uno lee un libro y lo leyó interesante, pues lo lees otra vez y encuentras otras cosas. Y lo lees otra vez y encuentras otras cosas, porque cada vez estás más abierta al conocimiento y siempre hay algo, siempre uno aprende. Tú lees el libro otra vez y a lo mejor te manda ese mensaje que tú necesitabas. O tú estás necesitando algo y pronto te llamó ese amigo y te dijo justo eso. Justo a mí me pasó, hace 2 días me vino a visitar el amigo de mi esposo que está aquí en Colorado, que vive en Texas, y me dijo algo y yo me quedé, nunca habíamos hablado del tema y de repente me lo dijo y para mí fue un mensaje de mi esposo, porque yo tenía esa duda. Yo decía, ¿estará él de acuerdo? Porque yo me mudé después que él falleció y él amaba esa casa y siempre me quedó esa duda, ¿no? ¿Estará de acuerdo que yo me haya mudado, ¿no? Y pues yo hablé con él antes y nunca me lo mencionó y hoy me menciona, me dijo, ¿sabes qué? Él me dijo esto, esto y esto. O sea, que él estaba de acuerdo, que él sabía de que donde yo vivía era una casa demasiado grande, muy alejada, iba a ser muy difícil para mí salir por la nieve. Entonces, yo en ese momento, cuando él me dijo eso, yo nunca pensé que mi esposo iba a hablar de algo así, porque nunca tocamos el tema de después que falleciera, qué iba a pasar. Nunca lo hablamos, nunca, él no quiso, yo no quería. Sin embargo, el saber de que él sí pensó en eso para mí es como un mensaje, ¿no? A veces los mensajes se presentan de manera inesperada y pues que llega en el momento que tiene que llegar. Así es. Incluso en los momentos de miedo, que eso es lo que queremos subrayar, ¿no? De que podemos, siempre estamos acompañados de manera visible o invisible, aunque no lo parezca, siempre estamos acompañados en esos procesos tan significativos para nosotros, porque hablabas también de crisis existenciales, de crisis de cualquier tipo, y aquí en Mundo Expansivo hablamos mucho de ese tramo de la vida donde no sabemos qué hacer, cómo respondemos. ¿Qué hago ahora? ¿Dónde está mi propósito? Si me siento perdido o perdida, y eso envuelve también las situaciones de inseguridad y miedo, ¿no? Esos pensamientos intrusivos. Pero a veces calmarse, meditar. Mira, yo siempre aconsejo meditar mucho, pero cuando uno medita, uno recibe información del campo cuántico, porque te pones en un estado de relajación donde puedes conectarte con ese campo. Y ahí está toda la información. Y la información fluye. Es como si tu propia voz te hablara. Y hay mucha gente que cree que son sus pensamientos, pero no, realmente es Dios, el universo, que te está mandando la información que tú necesitas saber. Me alegra mucho que hayas combinado esta parte terapéutica con la parte espiritual, porque eso significa que para ti sí ha sido importante que a través de tus experiencias has llegado a conocerte, a través de los casos de otras personas, de sus miedos, también has llegado a reconocer partes de tu esencia en ti, ¿no? Así es, uno aprende del paciente y el paciente aprende del terapeuta. Siempre es, y Enrique nos dice eso siempre, ¿no? A ti te tocan los pacientes que tú necesitas, esos que tú necesitas enfrentar porque algo tienes que aprender. Entonces yo cada vez que tengo un paciente, yo sé que algo voy a aprender y uno se enriquece con eso. Y siempre eso nos ayuda a crecer, porque yo todo lo, como todos, ¿no? Todo lo busco dentro de mí, ¿no? ¿Qué cosa es lo que me hace sentir? ¿Qué cosa es lo que yo me tengo que dar cuenta? Siempre el caer en conciencia de cada cosa que uno hace, de cada cosa que uno dice, de cada cosa que uno piensa, estar evaluándose constantemente, te ayuda a elevar tu energía y te ayuda a crecer, a evolucionar y a ser mejor. Es el plan de vida, ¿no? Del que hablamos, este plan divino donde estamos todos conectados, donde todo tiene un sentido, donde los demás forman parte de nuestro crecimiento personal, a pesar de que, bueno, creemos que estamos ayudando o ofreciendo nuestra ayuda. Creo que es una ayuda mutua, ¿no? Al fin y al cabo. Esta Sí. toma de conciencia es muy importante, sobre todo también en la salud mental, en los trastornos mentales, en que nos podemos apoyar en esta invitación de descubrirse uno mismo, de espiritualidad más allá de cualquier idealización, religión, filosofías de vida, como se quiera llamar, ¿no? En este caso es un camino de descubrimiento y que, bueno, a veces necesitamos, no siempre la medicina tradicional nos trae la solución. Creo que Lisana está hablando alto y claro hoy con este ofrecimiento, con esta propuesta para conocernos, para acercarnos a nosotros. Y fíjate, Lisana, que
hay un reflejo muy claro, que seguramente personalmente es el que yo estoy viviendo a día de hoy, en el que hay tramos en la vida que las reinterpretaciones son muy importantes. Y creo que tú lo has destacado con tus propias experiencias y con los testimonios o casos de otras personas, que detrás de esas emociones hay interpretaciones de lo que vivimos y que en un momento dado lo recogimos, lo registramos así, pero luego la vida es más sabia que nosotros y nos regresa de nuevo a esos escenarios con diferentes personas, con diferentes máscaras o siluetas o formas, pero llevan al mismo origen para que nosotros nos demos cuenta de que podemos volver a sanar, ¿no? Esa situación, a darle una nueva interpretación de lo que vivimos, ¿no? Es una parte en la que nos damos cuenta que no somos los mismos, que tenemos un proceso de evolución y que cambian muchas cosas en nuestra vida, ¿cierto? ¿Piensas lo Así, mismo? así es, definitivamente. Nosotros tenemos que lograr hacer ese cambio de pensamiento para poder encontrar la sanación. Hay personas que me han dicho, yo me sané desde que me desperté, tuve despertar espiritual. Y tiene lógica, porque cuando uno tiene un despertar espiritual y uno entiende que hay una misión, uno entiende que las cosas te pasan con un fin pedagógico, entonces tú ya no te victimizas, tú ya no luchas en contra, sino te dejas llevar, ¿no? Entregas, te dejas llevar al destino, porque sabes de que al final va a tener un fin que es para ti, ¿no? Porque está creado así. Ese dejar de luchar en contra, ¿no? Sino aceptar las cosas tal y cual como son. Eso te hace crecer. Por eso es que hay gente que salió de eso sin tener que enfrentar un miedo, simplemente entender y dejar de victimizarse. Lo sacaron del trastorno. Son regalos. Según cómo se mire, pueden ser Ujú. regalos, ¿no? Así es. Elisana, para las personas que deseen contactar contigo, que estén interesadas en algún tipo de consulta para ti, ¿cómo podemos contactar? Bueno, si yo hago sesiones, si ustedes desean una sesión conmigo, una terapia, pueden entrar a mi página web, ansiedadvenami.com. Y ahí están mis enlaces a mis redes sociales, ahí también están los enlaces para las sesiones y pues trabajo, a veces hago talleres gratuitos, a veces talleres con cuota simbólica. Ahí hay mucha información que les va a servir a ustedes. Yo les recomendaría que vayan a mis redes sociales, ahí pongo mucha información gratuita para que tú solo mirando mis videos puedas sanarte. Elisana, se nos ha pasado el tiempo volando, pero ha sido un viaje muy bonito el poder escucharte. Gracias por compartir tu visión, tu expresión de amor, porque al fin y al cabo detrás de todo esto lo único que hay es lo que somos y por eso estás tú aquí, ¿no? Haciendo este trabajo tan bonito de tomar conciencia y al fin y al cabo ser un poco más felices en este viaje. Así que agradezco mucho de que hayas estado aquí en Mundo Expansivo. Muchas gracias a ti, Sara. Gracias por la oportunidad y yo feliz de proporcionar a tu audiencia con información que a lo mejor puedan ayudarles a salir del trastorno si lo tienen o si tienen algún familiar, ya van a poder entender, ¿no? Por qué es que esta persona es así, ¿no? Gracias, Elisana. Muchas gracias a todos. Un abrazo.